¿cierto? En este caso, trabajadores agrícolas que manipulan los productos fitosanitarios. Y cuando hablamos de buenas prácticas agrícolas, ¿cierto? De fitosanitarios, nos referimos a un montón de factores, entre ellos, hoy vamos a hablar de camas agrícolas, perdón, de camas biológicas, pero también hablamos sobre triple lavado, el otro día hablamos de equipo de producción personal, hablamos de la receta agronómica, hablamos de la sustentabilidad, de todos factores que hacen justamente uso seguro de los productos y, bueno, y son las buenas prácticas, métodos o prácticas o acciones que desarrollamos en conjunto, ¿cierto? No se desarrollan en forma unánime o individual. Y el objetivo de las buenas prácticas, para seguir introduciéndonos, es disminuir el riesgo debido al uso de los productos fitosanitarios. Y para eso, rápidamente, para repasar algunos puntos que hemos hablado ya hace unos días atrás, pero para introducirlos en camas biológicas, vamos a definir para quienes no estuvieron qué es riesgo. Riesgo es la probabilidad que tiene un peligro de suceder y producir un efecto adverso en condiciones específicas de uso, ¿sí? Existen diferentes peligros cotidianos y también en la actividad que desarrollemos, puede ser metalúrgica, industrial o agropecuaria, y riesgo es la probabilidad de que ese peligro, eso que pueda causar un daño, ¿cierto? Justamente es el riesgo. Para eso nosotros hablamos de riesgo químico y lo planteamos como que es la probabilidad que tiene una sustancia química de producir un daño en condiciones específicas de uso o de manejo, y lo definimos como riesgo es igual a toxicidad por exposición. No voy a explayarme en toxicidad, por ahí dos puntos, ¿cierto? Ya lo hicimos en mayo cuando tuvimos una charla sobre uso responsable y hablábamos de toxicidad, ¿cierto? La toxicidad yo no la puedo cambiar. La toxicidad, en definitiva, es la cantidad inherente de la sustancia de causar un daño a un organismo vivo, la estudia la toxicología y los parámetros que usan y que podemos encontrar para medir la toxicidad en la DL50, vía oral o vía dermal. Más que nada eso, como para un pantallazo, pero yo este factor no lo puedo modificar, lo que puedo hacer es elegir, ¿cierto?, el producto con diferentes grados de toxicidad, tanto para las personas, el medio ambiente y para el uso. Pero lo que yo puedo modificar es la exposición. Y la exposición es el contacto efectivo de la sustancia química con el organismo. Y por ahí se nos viene a la mente este aplicador con su equipo, ¿cierto?, que evita que ese producto que tiene una toxicidad intrínseca lo afecte a su organismo. Pero también es la exposición hacia el medio ambiente, ¿cierto? Y cómo afecta ese producto que tiene ese grado de toxicidad, como decíamos, ¿cierto? Que puede ser alto, bajo, menor o mayor, pero cómo afecta al medio ambiente y a las personas y cómo justamente afecta puede llegar a degradar el medio ambiente. Y para eso, cuando hablamos de esto, nosotros cuando hablamos de camas biológicas nos remitimos un poco también a qué es lo que hacía el hombre. Esta foto es vieja, en definitiva, y cómo trabajan el aplicador. Fíjense, acá debe ser el ingeniero, el aplicador, están sin ningún equipo para protegerse ellos, y están recolectando agua de una sequía, de un arroyo, un canal, ¿cierto? Definitivamente esto está prohibido, hoy por hoy está prohibido, pero yo siempre digo, los fierros no piensan, los fierros se van a romper como están funcionando, y esa bomba seguramente se va a romper funcionando, cargando agua de esa sequía. La calidad del agua la podemos discutir luego, pero en definitiva el producto que está en el tanque, la mezcla, el caldo, es probable que vuelva y genere una cuestión de contaminación en esa sequía. Por lo tanto, digamos, esto no es aconsejable, ya desde ese tiempo sabemos que no es aconsejable, ¿cierto? La forma de carga y otro tipo de forma de carga que conocemos o que vemos es la clásica donde este es el galpón de almacenamiento de los productos, ahí está la casa del encargado con su familia, y viene el aplicador, ¿cierto?, con su equipo, y bueno, carga, arrima el equipo, arrima el pulverizador cerca de galpón, hace la carga de los productos. En este caso vemos que no tiene ningún equipo de protección personal, tiene un mameluco, tiene botas, pero no tiene nada que lo proteja, ¿sí? Y hace una carga, acá en este caso está cargando agua, una manguerita, a este equipo de 2.000, 2.500 litros, ¿cierto? Va a estar un rato largo, pero siempre suceden estas cosas. Acá vemos, digamos, derrames de agua, puede ser de mezcla, lo cual está generando una complicación al medio ambiente y también a las personas.
Ahí atrás vive el encargado, tiene una familia, tiene chicos, ¿cierto? El que trabaja es el encargado, pero la familia está ahí. Este señor se va a hacer la aplicación, termina, se va a su casa y el problema queda ahí en el suelo. Los chicos vienen a jugar con el autito, con el barquito, ¿cierto? Y el riesgo para ese chico es mayor. No hablemos podríamos meternos en el tema de toxicidad, ¿cierto? ¿Cuál es la cantidad? Pero en definitiva, ahí está el problema y el riesgo de exposición al producto para este chico o las personas o los animales, ¿cierto? Es muy alto. Más allá de esto, infiltrará en la napa y empezará a generar problemas, seguramente, de contaminación del medio ambiente y de napas. Entonces, esto también está, digamos, es condenable, esto no es una buena práctica agrícola. Otras, este tipo de otra imagen que vemos, que es muy clásica, donde por ahí el aplicador se arrima hacia un molino, un tanque, toma agua de ese molino, ¿cierto? Carga la máquina, lo utiliza para, justamente, luego para lavar la máquina, deja los bidones, también esto no es recomendable, esto es lo que sucede en los lugares de carga y es lo que solemos encontrar, ¿cierto? Cuando terminan y hacen, queda ahí un páramo, un lugar donde la probabilidad de contaminación de esa napa es alta, donde también vemos vemos en noticias la contaminación del agua de ese tanque, más si es para bebidas de animales. Entonces, todas estas cuestiones, con las buenas prácticas agrícolas, son un elemento, una acción más, que lo que hacen es, permiten subsanar ese problema. Y para ello, las camas biológicas son el elemento. Acá en la imagen podemos ver diferentes dispositivos de camas biológicas, tipo directa, donde está la máquina apoyada, o lo que se llama también una mesa biológica, ¿cierto? Donde luego vamos a ir viendo cuáles son los materiales, pero para hacer la preparación de la mezcla o eventualmente el lavado, diferentes tipos de camas biológicas justamente con cubiertas o diferentes lugares como para hacer la preparación de la mezcla en los equipos, y también depende del tipo de cama, ya lo veremos luego, podrán servir y ser útiles para el lavado, ¿cierto?, de las máquinas posterior al uso de los equipos. ¿Qué hay en el mercado? O sea, en el mercado, que hay diferentes tipos de camas biológicas, las Fitovac, las mesas biológicas, de diferentes empresas, ¿cierto?, que están trabajando sobre camas biológicas, Fitovac, Biodep. Hay diferentes, hoy en disposición, diferentes camas biológicas que encontramos en el mercado, de diferentes tipos de usos, y ya vamos a ir viendo un poquito cómo son la composición y cuál es el funcionamiento de las camas biológicas. ¿Qué es justamente una cama biológica? Es eso, como decíamos recién, es una estructura que lo que hace es acumula, retiene y sirve para degradar de manera microbiológica, o sea, tienen que tener microorganismos que degraden los excedentes de los productos fitosanitarios que puedan volcarse al momento de la carga, ¿cierto? O también como una solución para lavar, enjuagar los equipos de aspersión y de esa manera evitar la contaminación de napas o de agua, ¿cierto? Ya veremos qué tipo de camas biológicas sirven para una cosa y para otra, pero en definitiva son parte de los elementos y las medidas para mitigar lo que decíamos hoy, ¿cierto? Los riesgos, y para que justamente es esto, es disminuir los riesgos frente a la exposición de esos productos que tenemos en la mezcla al momento de la carga o al momento del lavado, y evitar problemas tanto de ambientales como también a las personas, ¿cierto? Como veíamos hoy cuando cargábamos al lado del galpón. La cama biológica está compuesta por una biomezcla. Si vemos acá en la imagen, la biomezcla puede estar compuesta generalmente por un 50% de material vegetal que tenga un alto contenido de lignina, ya sea pajas de diferentes vegetales, pero que tengan un alto contenido de lignina, puede ser acerrín, puede ser viruta de madera, o diferentes elementos que encontremos en diferentes regiones, ¿cierto? No tiene que ser específicamente una, ya vamos a ver algunas mezclas, un 25% de suelo, ¿cierto?, donde vamos a tener microorganismos, y compost o turbas, otro 25%, todo esto mezclado de manera homogénea, ¿cierto? Esto va a hacer lo que se llama la cama biológica justamente, y esto tiene vida, y ahí se van a desarrollar una serie de microorganismos, específicamente algunos que iremos viendo. ¿Cómo pueden ser las mezclas, como decíamos recién?
Bueno, esto está tomado de, digamos, de lo que es la norma IRAM, la 29561, que es la norma que IRAM, que justamente normatiza las camas biológicas. ¿Sí? Acá tenemos diferentes biomezclas, paja, suelo, turba, en qué proporción, ¿cierto? Y la relación carbono-nitrógeno tiene que ser justamente relaciones altas. ¿Para qué? Para que haya una buena relación de productos con alto contenido de lignina, celulosa y hemicelulosa, para que luego se desarrolle sobre esa cama biológica o esa biomezcla, se desarrollen específicamente algunos hongos, ¿cierto?, que ayudan a descomponer la lignina, la celulosa y la hemicelulosa, y son esos los que también van a actuar sobre los productos fitosanitarios. Ahí tenemos diferentes biomezclas, ¿cierto?, que podemos encontrar y podemos desarrollar, y obviamente lo podemos ver también a partir de diferentes regiones, ¿cierto? El enfoque científico, digamos, está basado en la actividad, como decía recién, en la actividad microbiológica. Cuando hay una serie de contaminantes orgánicos, y estos pueden ir al agua o al suelo, ¿cierto? Contamina el agua y el suelo, una acción que puede hacer el hombre es lo que se llama la bioremediación, ¿cierto? Que es usar procesos biológicos justamente para destruir esos contaminantes que ya generaron una contaminación previa en el agua del suelo. Las camas biológicas lo que vienen a hacer, en definitiva, son elementos de bioprofilaxis. Lo que hacen es, antes de generar la contaminación de agua y suelo, es usar esos procesos biológicos justamente para evitar esa contaminación de suelo y agua, justamente con las camas biológicas. Una cuestión, digamos, un punto que se está trabajando, se está estudiando, se está investigando, es poder trabajar con camas biológicas para poder solucionar y ser usadas como elementos de bioremediación, ¿cierto? Lugares donde ya haya contaminación, tratar de generar, por ahí subsanar esa contaminación de suelo y agua a partir de camas biológicas. Pero lo que sí podemos decir es que la cama biológica actúa como un elemento de bioprofilaxis, justamente evitar previamente la contaminación de agua y de suelo. Justamente son las camas biológicas. ¿Y cómo funcionan? Como decíamos recién, el funcionamiento es la degradación de la lignina justamente y de los fitosanitarios. Principalmente por el momento de la madera, ¿cierto? Es celulosa, hemicelulosa y lignina, y que la que actúan ahí generalmente o se desarrollan, y buscamos que se desarrollen, es justamente el hongo de la pudrición blanca. Este hongo, el Phanerocetes chrysosporium, que, bueno, estudiado por diferentes investigadores, ¿cierto? Lo que hace es genera una serie de enzimas peroxidasas, donde actúan la adenina peroxidasas, la magnesio peroxidasas, la lacasa, y estas degradan, estas enzimas de actividad amplia, degradan la lignina y la celulosa en diferentes compuestos, ¿cierto?, liberando dióxido de carbono, y también sobre otros contaminantes orgánicos, como el PCB, las dioxinas y algunos pesticidas, liberando al ambiente dióxido de carbono. Este hongo de la pudrición blanca, ¿cierto?, que generalmente degrada la lignina, se encuentra en forma natural, ¿sí? Lo podemos encontrar en forma natural en maderas, ¿cierto? Y cuando uno arma esta biomezcla, este hongo se encuentra ahí, y lo que uno tiene que hacer es incentivar su desarrollo. Ya vamos a ir viendo cómo incentivar el desarrollo de ese hongo, justamente para que actúe sobre los productos que pueden derramarse a la carga de la pulverizadora, ¿cierto?, o la mochila, si es una mesa biológica, y también cuando se hace el lavado de los equipos. ¿Cómo es la degradación? Acá tenemos un ejemplo de degradación de isoproturón, de isoproturón, donde esta línea verde, a través del tiempo, es la concentración de este herbicida, ¿cierto? Cómo a través del tiempo y por la presencia de las enzimas, esta es la lignina peroxidasa en color rosa, en mi pantalla, y esta, la color celeste, la magnesio peroxidasa, cómo incrementan su aparición y cómo disminuye el producto de este herbicida isoproturón, ¿cierto?, a partir de que van incrementándose estas enzimas que se encuentran, ¿cierto?, en el hongo de pudrición blanca. Y a partir del tiempo, cómo se va degradando este producto. Es un estudio sueco. Podemos ver
La implementación de las camas biológicas en el mundo es un desarrollo que viene desde hace años. Hacia el año 1993 comienzan en Suecia, donde ahí podemos ver, en este mapa, hay disposición 1.500 camas en funcionamiento. Un segundo país en Europa es Francia, donde hay un desarrollo de 1.500 camas biológicas, o sea que son camas que están aprobadas y están funcionando. En Inglaterra, unas 150 camas. En diferentes partes de Europa hay camas que están en experimentación y también que están en funcionamiento. Si vamos a América, encontramos algunas en Estados Unidos que son camas que están en experimentación, tanto en Chile, en Argentina. Hoy está trabajando, esto es información 2011, ¿cierto? Está trabajando Bayer específicamente en una cama biológica, ¿cierto? Con ciertos, después vamos a ver, ciertos porcentajes, pero en definitiva, hoy es un elemento, ¿cierto? Que a nivel mundial se viene trabajando y está dando buenos resultados. Por ejemplo, cuando hablamos esto de la bioremediación, este estudio, este ensayo, ¿cierto? Para lo que es el resultado de la bioremediación en el río Bemenhof, en Suecia, hacia el año, fíjense, las barras es la concentración de fitosanitarios en el lecho del río, ¿sí? Y cómo a partir del año 1992, esas barras van creciendo y hacia el momento al inicio de usar elementos para mitigar, como camas biológicas, ¿cierto? Y poder mitigar estos desechos que iban hacia el lecho del río, cómo va bajando la concentración de los productos en el río, y hacia entre el año 1997 y 1998 ya hay incentivos desde el gobierno y la industria, ¿para qué? Para el uso, ¿cierto?, de los productores de camas biológicas, bueno, y se ve muy marcado cómo baja la concentración de productos fitosanitarios en lo que son las aguas, ¿cierto?, que iban hacia el río, a pesar de que esta curva, la que tenemos acá, es el incremento, ¿cierto?, a través del tiempo del uso de los productos fitosanitarios. Entonces, es un buen elemento este gráfico para observar cómo un elemento, como las camas biológicas, permiten mitigar, ¿cierto?, los efectos de los residuos, los productos fitosanitarios, y que no generen contaminación al medio ambiente. Por ejemplo, este otro ensayo que podemos ver es la degradación, ¿cierto?, en un año de diferentes, cuál es el porcentaje de degradación de diferentes productos. Fíjense, a través de un año, la alta desaparición de los productos, un trabajo hecho por Torstensson, hacia el 2000, donde vemos que la mayoría de los productos se degradan casi hasta un 100%. Acá tenemos la deltametrina, hasta un 50%, los mínimos, ¿cierto? Pero están entre un orden de 60, 75, 80, hasta un 100% de degradación en el plazo de un año, siendo tratados sobre una cama biológica, ¿cierto? Diferentes productos fitosanitarios. También, esto en definitiva lo que me está mostrando es cómo son los trabajos que vienen haciendo en Europa, los países del norte de Europa, sobre los diferentes plaguicidas, ¿cierto? Y hay una serie de trabajos que podemos buscar, investigar y encontrar sobre diferentes productos que están trabajando sobre camas biológicas. Diferentes autores en diferentes países de Europa. Pero vamos a ver un poquito algunos ensayos. Este es el ensayo de Fodicity hacia 2006, la actividad de degradación biológica con y sin tebuconazoles, ¿cierto? Un fungicida. Fíjense, esta es lo que está en azul, el triangulito, es la acción, ¿cierto?, de una cama biológica control, y esta es una cama biológica que tiene el producto Folicur, ¿sí? Y cómo actúan sobre ella a través del tiempo los microorganismos que se encuentran en la cama biológica, y eso se ve midiendo el desprendimiento de dióxido de carbono generado y acumulado justamente sobre esa cama biológica. La que es el control, ahí el desprendimiento es menor, y cómo es exponencial y cómo va creciendo el desprendimiento, ¿cierto? Y cómo actúa la cama biológica sobre, en este caso, este fungicida, y hace una acción degradándolo y liberando dióxido de carbono. Este otro ejemplo, y este otro ensayo, ¿cierto? Un ensayo ya referenciado por la gente de Bayer, Pablo Jiménez Poeta, donde la degradación de una cama biológica con y sin atracina a diferentes concentraciones, ¿cierto? En azul y rojo, una concentración de atracina, y esta con mayor concentración,
el verde es el testigo, la biomezcla sin atracina, y a partir de eso ver cómo se va desprendiendo, en este caso, el porcentaje de carbono radioactivo, ¿cierto? Carbono 14, cómo van visualizando la liberación de ese carbono a partir de la degradación que va generando la cama biológica, ¿cierto? Como en este caso, bueno, con alto contenido, hay una explosión, ¿cierto? Y se mantienen cerca casi entre el 80 y 90% de la degradación. Otro ensayo, en definitiva, lo que podemos ver es cuál es la degradación, ¿cierto? También esto es un ensayo de la gente de Bayer. ¿Cuál es la degradación? Perdón, quise mover una cosa. ¿Cuál es la degradación en el plazo de 2 años de los productos, ¿cierto? Cómo después de 2 años los residuos que quedan, en este caso atracina, el residuo es imperceptible, esto me está diciendo que es una cantidad tan chica que no se puede medir, pero por ejemplo, vayamos a este caso, glifosato, esto en definitiva, después de 2 años encontramos un 0,14%, esto está en porcentual, de productos sobre esa cama biológica, o si vamos a algún otro producto, diurón, 0,01%, o mesulfurón, 0,15%, perdón, sí, un hiato, ¿cierto? O diferentes productos, cómo actúa la cama biológica, ¿cierto? El contenido de productos luego de 2 años de estar el producto, ¿cierto?, siendo afectado por una cama biológica. Hay otras experiencias en Argentina, estas son experiencias que ha hecho el ISCAMEN, ¿cierto? El ISCAMEN es el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza, junto con el INTI, han hecho estos ensayos de cómo se degradan estos productos. Hay que decir que estos productos están prohibidos, pero lo que hace el ISCAMEN es utiliza para diferentes ensayos productos decomisados, ¿cierto? Y en vez de llevarlos a una disposición final, lo que hace es los usa y los degrada en camas biológicas y los utiliza para ensayos. Este ensayo lo que muestra es un ensayo de 30 días. Fíjense cómo es el porcentaje de degradación usando como cama biológica y como sustrato vegetal, escobajo de uva, ¿cierto? Una biomezcla de 50% de escobajo de uva, 25% de suelo y 25% de tierra de jardín. Esa cama biológica, esa biomezcla madurada, ¿cierto? Se desarrolla, como decíamos, este hongo de pudrición blanca y cómo llega hasta un 93% el clorpirifos etil o el metilatión en la descomposición luego de 30 días de estar en esa cama biológica, ¿cierto? Este ensayo de 2012. Este otro ensayo, también del ISCAMEN, donde vemos diferentes productos, ¿cierto? La elaboración fue más larga, de 45 días, utilizando el clorpirifos, aldrin, lindano, el tacloro, ¿cierto? Aquí tenemos el clorpirifos, el aldrin, el lindano, el tacloro, en diferentes sustratos de cama biológica. La misma proporción en el caso anterior, pero acá con chala de maíz, ¿cierto? 50% de chala de maíz, acá 50% de chala de escobajo de uva y un testigo, y viendo cómo se iba degradando, ¿cierto? En todos los casos podemos ver cómo el clorpirifos, el aldrin, hasta casi un 80%, tanto el aldrin como el lindano y el tacloro, superando el 75% de degradación con una cama biológica en base a chala de maíz o escobajo de uva, ¿cierto? Frente al testigo, donde también, habiendo seguramente parte de estos hongos, de estos microorganismos que actúan, bueno, acá lo que estamos haciendo es incentivando la aparición justamente con materiales con alto contenido de lignina y celulosa para que actúen justamente esos hongos, justo el hongo de pudrición blanca, como decíamos recién. Este otro ensayo tiene una duración más larga, ¿cierto? Y como decía, hay productos justamente que hoy no están en el mercado, otros productos también desarrollados por el ISCAMEN, donde utilizaron dimetoato, clorpirifos, etil y endosulfán, ¿sí? Estos están diluidos a la concentración de equivalentes de aplicación. La biomezcla fue siempre la misma, ¿cierto? Pero con escobajo y con chala de maíz, lo mismo que mostrábamos hoy, donde vemos cómo hasta el dimetoato, hasta un 100% sobre chala de maíz, el porcentaje de degradación en 10 meses, ¿cierto? Nos vamos estirando en el tiempo y el porcentaje de degradación obviamente que es mayor, o el clorpirifos y el sulfán hasta un 60% de degradación, frente a un testigo, ¿cierto? Donde tenemos hasta un 70 y pico % en lo que es el dimetoato, hasta un casi 45-46% de lo que es el clorpirifos, y un 20% en un testigo el dosulfán. Lo cual es interesante, ¿cierto? Ver que los fosforados estudiados tuvieron una degradación, un alto porcentaje, mayor al 80%,
y que los clorados del 60% tenían ambos sustratos, escobajo y, bueno, como dice acá, el ensayo que llevó adelante Kamen y Inti. Pero, bueno, en definitiva, como experiencia en Argentina, ¿cierto? Este es el caso de cómo es una cama biológica. En este caso podemos ver estos bines, donde está el sustrato, la biomezcla, ¿cierto? Sobre la cual se esparce, se asperja con diferentes sistemas, ¿cierto? Regulados, con riego automático y goteo, se van esparciendo el producto sobre esa biomezcla y sobre ella, ¿cierto? Actúan y recircula el producto, ya vamos a ir viendo, pero en definitiva esto comienza en Argentina como experiencia ya por el 2012, los primeros ensayos y trabajos para formar una cama biológica. Esta experiencia argentina, podemos ver cómo es este sistema de biopurificación para tratar fosforados remanentes, en este caso viendo diferentes profundidades, ¿cierto? En celeste vemos profundidades hasta 20 centímetros, en rojo hasta 40 y en verde hasta 60, en este caso utilizando metamidafos, ¿cierto? Y los días desde 7 días en adelante, cómo va degradándose, fíjense, a los 365 días después de la contaminación de ese suelo, ¿cierto? Cómo se remedió y cómo fueron desapareciendo y se fueron degradando los diferentes, bueno, en este caso el metamidifos, ¿cierto? Cómo se fue degradando en el uso de esa cama biológica y de esos sustancias, ¿cierto? Esta otra experiencia lo que muestra es la degradación de glifosato por diferentes biomezclas. Un ensayo que en definitiva estuvo llevado a cabo por el INTE, por el CONICET, por institución, que en definitiva organismo, que es de Suecia, y, bueno, y también por la Facultad del Litoral de Santa Fe, como a través del tiempo, con diferentes sustratos, acá tenemos los diferentes sustratos, suelo, paja de trigo, barro de río, suelo y alfalfa y barro de río, suelo y paja de trigo, y suelo solo, ¿cierto? Los 4 casos, cómo fue la degradación del porcentaje de glifosato a través del tiempo. Fíjense, a los 10 días, cuál era ya la degradación, y vamos viendo que este caso, donde es el suelo y paja de trigo, ya se empieza a despegar, ¿cierto? A partir de los 16 días ya tenemos un 65, un 70% casi de la degradación del glifosato, o a los 25 días ya estamos cerca del 100% con este tipo de biomezcla, ¿cierto? Pero llegado el caso, después de 73 días, casi todos, salvo lo que es el suelo común, que se mantiene en un 50%, están todos casi por arriba del 80% seguro y cercanos al 100% la mayoría. Por lo cual está mostrando cómo es la degradación, ¿cierto? A partir de diferentes biomezclas, los diferentes productos, en este caso glifosato, ¿cierto? Y las camas biológicas, como bien decíamos, la primera cama biológica construida hacia el año 1993 en Suecia, en la chacra de un productor lo que hizo fue desarrollar esta cama biológica. Vemos la parte superior de la cama biológica, vemos un par de rampas, pero esta cama biológica lo tiene una cierta profundidad hacia abajo, ¿cierto? Tiene está impermeabilizado el suelo por algún sistema, puede ser por algún plástico o por alguna cuestión tipo hormigón, ¿para qué? Donde contiene la biomezcla, y ahí es donde este productor, hacia ese año, trabajaba sobre esta cama biológica para cargar y seguramente también para lavar su equipo. Los diferentes tipos de camas biológicas que podemos encontrar, como vemos acá en la imagen, camas biológicas que son directas. Directas es porque el tractor o la maquinaria, en este caso el tractor y si tuviera la máquina de arrastre, o también la autopropulsada, se posan sobre la cama biológica, por eso son directas, ¿cierto? Y como decíamos recién, deben tener, o sea, separados de la tierra, ¿cierto? Del suelo donde están posadas, un sistema de impermeabilización, un pozo de una profundidad de 60 centímetros, totalmente impermeable, donde se va a hacer la carga, ¿cierto? Unas rampas. Acá en el dibujo lo que faltaría es, bueno, el tractor está posado sobre estas rampas que deberían tener a un pilotín, ¿cierto? Hacia el fondo. Pero lo que queremos mostrar es esto, es que en este caso esta cama biológica que es directa, ¿cierto? Lo que hace justamente es recibir y sirve solamente para cargar. Si utilizase esta cama para hacer un lavado,
seguramente tendría un exceso de agua justamente por el lavado, ¿cierto? Y no sería, digamos, no sería útil en el tiempo, ¿cierto? Justamente la pérdida de agua se hace por evaporación, por eso en muchas camas biológicas se le pone una cobertura, justamente ¿para qué? Para evitar ingreso de agua de lluvia, ¿cierto? Y que me sature esa cama biológica, y también para permitir que se genere temperatura y estos líquidos y el agua evapore, ¿cierto? Estas son las camas directas, como decíamos, y cerradas porque en definitiva es un círculo cerrado donde el agua ingresa a la cama biológica, se degrada, pero el agua tiene que recircular por evaporación. ¿Cierto? Solamente estas camas sirven para hacer justamente tratar volúmenes bajos, moderados, por eso no sirven para hacer lavado de máquinas, sino más que nada sirven justamente para manejar pocos volúmenes y hacer cargas, ¿cierto?, de la máquina y evitar pérdida de la máquina. Acá hay una foto que usamos en un momento, fue un prototipo de máquina que teníamos que mostrar, en definitiva es una fosa, ¿cierto?, que está impermeabilizada, y está la máquina sobre las rampas, y bueno, y tiene material vivo, ¿cierto?, ¿para qué? También me permite verificar y ver, teniendo un material vivo verde en este caso, ver si la máquina también tiene alguna pérdida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este material, si justamente estoy cargando un herbicida, voy a ver, me va a permitir también verificar de la máquina su funcionamiento. Pero también que tenga una cobertura vegetal es importante, ¿por qué? Porque justamente permite esto, perdón, voy para atrás, permite la evapotranspiración del agua y la mayor circulación del agua, ¿cierto? Y poder evaporar ese líquido excedente. Los otros tipos de camas biológicas, podemos decir que también hay camas biológicas directas abiertas. Esta, en definitiva, es directa, ¿por qué? Porque la máquina se encuentra sobre la cama biológica, pero es abierta porque el líquido, ¿cierto?, excedente de esa cama va a circular hacia un depósito o un tanque, y en ese tanque lo que yo puedo hacer a través de tuberías es generar una recirculación del producto e irrigarlo, ¿cierto?, esparcirlo, asperjarlo sobre la misma cama biológica y generar un círculo para que justamente esto y excedente permita justamente mantener siempre una humedad constante en la cama biológica y que vaya circulando el producto, ¿cierto? Entonces decimos que es una cama biológica directa porque la máquina está sobre la cama biológica, y abierta porque la circulación del producto es hacia afuera de la cama biológica y vuelve a ingresar, distinto al caso anterior. En estas se puede recuperar el líquido y bueno, hasta que todo este producto justamente pueda ser degradado, ¿cierto? Como veíamos recién, y acá en definitiva lo que quería marcar es lo que contaba hoy, ¿cierto? Estas rampas justamente deberían estar, como decía, estas rampas, ¿cierto? En el dibujo anterior, vuelvo para atrás, estas rampas deberían estar asidas al suelo con algún sistema de zapata, ¿cierto?, de hormigón, justamente ¿para qué? Para que la máquina esté posada sobre algo firme y no justamente sobre la cama biológica. Esta es una vista transversal, si lo vemos desde arriba, cenital, podemos ver, esos serían los pilotines sobre los cuales colocamos una rampa, ¿cierto?, y va a circular la máquina, y la pendiente, como se ve acá transversalmente, hacia un punto, al punto más bajo, ¿cierto?, llevando los líquidos hacia un punto bajo para poder hacer circular el agua. Lo mismo acá, llevando los líquidos hacia el centro de la parte donde está la parte que es impermeable, juntando los líquidos y transportándolos hacia el tanque, que luego generará la recirculación, ¿cierto?, de esos líquidos sobre la cama biológica. Recién hablábamos de camas biológicas directas, donde la máquina se posaba sobre la cama biológica. En este caso es una cama biológica indirecta. La máquina se posa sobre un playón, ¿cierto?, donde se recolecta el agua, y la biomezcla está aparte. En este caso, como decíamos, cama biológica indirecta, acá se puede hacer la carga de la máquina y el lavado de la máquina, y todo el líquido se va a recolectar, ¿cierto?, en este sistema que puede estar impermeabilizado, hormigón mayoritariamente, y por una tubería que lo voy a llevar a un tanque, y ese tanque se va a asperjar sobre la biomezcla. Esta biomezcla va a estar bajo techo, y voy a tener acá la biomezcla, y puedo tener una cantidad enorme de biomezcla
¿cierto? Para poder tratar volúmenes mucho más grandes. Obviamente, después lo vamos a ver, para no estar ingresando al sistema agua excedente, ¿cierto?, de lluvia, bueno, puedo tener diferentes sistemas de corte para que solamente me ingrese el agua del lavado de la máquina a este sistema y no agua de lluvia, ¿cierto? En este caso voy a tener dentro de la biomezcla, bueno, justamente los microorganismos y todo lo que es el sustrato de la biomezcla que preparé para que accione cuando pueda asperjar sobre el mismo el producto residual de la máquina de lavado, ¿cierto? Y evitar de esta manera, como decíamos, la percolación en el suelo y contaminación de napas y de suelo. Entonces, como decía recién, ¿cierto? Lugares de carga, bueno, zonas impermeables de hormigón con una cierta pendiente, ¿cierto? Rejillas, donde si yo lavo la máquina, cargo la máquina, el líquido sea juntado por las rejillas y sea llevado, como decíamos recién, ¿cierto?, por una cañería hacia un tanque, ¿sí? Y ese tanque luego lo vas a asperjar como mostrábamos. Este es otro caso, fíjense, un playón, ¿cierto?, que tiene pendiente hacia un punto, acá está el punto de recolección de líquidos, este es el galpón de depósito de los productos, ¿sí? En este caso, bueno, acá tenemos fuente de Norma Iram, pero en ese punto, discúlpenme, en este punto donde yo recibo, ¿sí?, va a ir hasta, puedo tener dos llaves, incluso una que me corta la llegada al tanque, donde va a ir luego a asperjarlo sobre la biomezcla, ¿sí? Y si recolecta agua de lluvia, bueno, abro la canilla 1 y evacúo agua de lluvia. Cuando tengo que trabajar con la máquina y estoy lavando, cierro la canilla 1, abro canilla 2 y esta manda al tanque, ¿cierto?, que luego será la que vaya recolectando todo ese residuo de agua residual de lavado o pérdida de producto de fitosanitario y al tanque para luego ser asperjado sobre la cama biológica. Este es otro ejemplo. Esta fuente también es fuente de Bay, esto es en Francia, donde vemos una zona impermeable de hormigón, ¿cierto? Rejillas, acá se hace la carga, se hace el lavado, ahí tenemos el galpón y seguramente ahí atrás está el invernáculo, no, es un invernáculo de plantas, pero en definitiva debe estar la biomezcla preparada para juntar los líquidos y llevarlos sobre esa biomezcla para que sean tratados. Este caso es acá en Argentina, este es el Fitovac que se encuentra en Agrícola Testa, en Pergamino. Acá vamos a ver todo el playón donde está la máquina, ¿cierto? La máquina está abierta, todo este playón de hormigón, donde se hace la carga y el lavado de la máquina. El lavado más efectivo es con máquina abierta, ¿cierto? Donde podemos lavar bien sin poner en riesgo, cuando está cerrada, el resto de la máquina. No tiene sentido, ¿cierto?, poner en riesgo, más que nada por una cuestión de corrosión. Entonces, bueno, desplegamos la máquina sobre este playón de hormigón, hacemos el lavado y este playón de hormigón va a tener, como vemos acá, diferentes ángulos, ¿cierto? Acá está tomada desde aquel punto, ¿cierto? Como está acá el cursor, está tomada de este punto hacia toda la máquina, y acá al revés, desde el centro de la máquina hacia donde va a ir todo el líquido por este playón, a ese tanque, ¿cierto? Donde va a juntar todo el líquido del lavado de la máquina, y también si hubo pérdida de producto, a ese tanque para luego ser distribuido. ¿Distribuido dónde? Bueno, acá tengo el tanque y va a estar distribuido sobre estos bines, donde en estos bines tenemos la biomezcla, ¿sí? Y por esta tubería se va a ir desparramando, distribuyendo el producto consecuencia del lavado de la máquina. En este caso, estas son fotos de cortesía de Pablo Fernández Poeta, del Fitovac que hay justo en Agrícola Testa. Justamente también está bueno mostrar, porque esta cama biológica también tiene un elemento, ¿cierto? Cuando hablamos de riesgo y del lavado, fíjense, acá el productor puso un lavarropas, puso un sistema de lavado, justamente ¿para qué? Para hacer el lavado justamente ahí. Termina de hacer la carga o termina de usar su equipo, su EPP, bueno, tiene para lavarse el lavado de emergencia de ojos, de manos, ¿cierto? Y también de su equipo, protección personal. Fíjense qué cosas puede ir ensamblando, ¿cierto? Desde las buenas prácticas agrícolas
¿cierto? Justamente con una cama biológica que no tiene nada que ver, en definitiva, pero bueno. Y ese líquido del lavarropa seguramente también, seguramente no, seguro, también va al tanque para ser distribuido sobre la cama biológica. Este otro caso, en la Boulage Córdoba, también un Fitovac, ¿cierto? Donde también está desplegado, tiene mayores dimensiones, en este caso, donde se lava la máquina, este es el lugar de carga y lavado de la máquina, este es el lugar donde seguramente están bajo techo los bines, que son los que reciben el producto, ¿cierto? En este caso podemos ver que tiene por ahí más medidas de seguridad, zona impermeable, tiene por ahí unas paredes para evitar seguramente, bueno, pérdida de líquido, ¿cierto? No solamente por pendiente, sino evitar algún tipo de derrame, y es interesante esta foto también y esta opción, ¿cierto? También esto ya es más común, o sea, ya los aplicadores aéreos utilizan muchos playones de carga, ¿cierto? La mayoría son de hormigón impermeable, entonces ahí en esos playones de carga hacen la carga, también pueden hacer el lavado del equipo, bueno, de la máquina, y justamente les sirve y les es muy útil esto para el lavado de los aeroaplicadores, ¿cierto? Y poder hacer la carga y poder recolectar todo el producto luego de la aplicación y durante la carga, ¿cierto? Se hubieran derrames para evitar, ¿cierto? Contaminación del suelo y del ambiente, ¿cierto? Pero bueno, acá como vemos es el playón de carga donde el avión está cargado y bueno, está listo para lavar. En este caso, bueno, vemos ahí es el tanque donde justo en el playón de carga, ahí recolectan todos los productos para luego ser dispersados, ¿cierto? Y ser colocados sobre la cama biológica y sobre la biomezcla. Acá tenemos diferentes biofiltros, como decíamos, podemos tener diferentes estructuras, los cuales implican diferentes costos. En este caso, acá a la izquierda, tenemos esta estructura, ¿cierto? Que debe tener un costo mayor que tener estos bines donde está la biomezcla, pero los dos tienen la misma función, la misma funcionalidad. En el tanque donde está el producto de la mezcla con agua y con fitosanitario, bueno, ahí hago la aspersión sobre la cama biológica y recupero el producto y recirculo. ¿Para qué? Para que los microorganismos hagan la acción. Y el techo lo que me permite es no ingreso de agua externa y también esta recirculación por evaporación. Bueno, algo más económico es estos bines que realmente muchas empresas lo tienen como residuo. De hecho, Bayer utiliza este tipo de bines, ¿cierto? En lo que es su Fitovac, donde los rellena con la biomezcla, y bueno, y ahí los va apilando y va colocando el producto residual, como decía hoy, del lavado o de la carga, para que sea degradado por la biomezcla, ¿cierto? ¿Y cómo es? Bueno, en este caso, fíjense, es una disposición circular, ¿cierto? La biomezcla tiene que tener, como decía hoy, material verde para que genere, obviamente que parte del material verde puede llegar a ser afectado por los fitosanitarios, seguramente, ¿cierto? Pero es importante que lo tenga para generar esta evapotranspiración, como decíamos, ¿cierto? Y esta cobertura para mantener humedad. Y ahí son, digamos, dispersados los productos fitosanitarios desde el tanque de carga hacia este sector donde están todos los bines, ¿cierto? Bajo techo. Esta es la que veíamos hoy, esta es del caso de la agrícola Testa, donde están todos los bines, ¿cierto? En línea, y por esta tubería se van descargando en ese anillo, ¿cierto? El producto fitosanitario sobre los bines para que actúen sobre la cama biológica, lo cual me permite tener una gran cantidad, ¿cierto?, de bines, en este caso, ¿para qué? Para poder ampliar y utilizar, no digo usar más volumen de agua, sino que la cama biológica no me quede chica, ¿cierto? Como en el caso de aquellas camas que veíamos al principio, donde, bueno, aquí el productor originario, ¿cierto?, que hizo para su propia máquina, bueno, estaba acotado, ¿cierto?, por el volumen y la capacidad. En este caso nos permite, ¿cierto?, este tipo de camas biológicas, nos permite utilizar un gran volumen de líquido.
Este es otro caso, esta es fuente de, esto es la Boulage, fuente de Lucas Andrioni, disculpen, donde ya tenían la estructura, y lo que hizo fue volcar y desarrollar la cama biológica y poner justamente el sistema de circulación de los líquidos. Ahí están las boquillas, ¿cierto? Y ahí están haciendo la aspersión del producto del tanque, de la mezcla del tanque sobre la cama biológica y la recirculación, ¿cierto? Para que el producto vaya degradándose, ¿cierto? Siempre bajo techo, justamente para incentivar también la evaporación de los productos. Las camas biológicas como recomendaciones básicas e importantes, bueno, lo importante de una cama biológica es la temperatura, ¿cierto? A mayor temperatura, obviamente, como hay microorganismos, hay seres vivos, ¿cierto? La cama biológica es un ser vivo, con lo cual también necesita tener un cuidado y un control. Bueno, a mayor temperatura va a haber mayor actividad, pero tampoco hay una temperatura ideal. Entendámoslo, veámoslo, que las camas biológicas también se desarrollaron y se desarrollan, ¿cierto? En países nórdicos, como decíamos, ¿cierto? En Europa, con lo cual no hay una temperatura ideal, pero a mayor temperatura, mayor actividad vamos a tener. La humedad tiene que ser una humedad controlada, que esté entre 40 y 60% y próxima capacidad de campo. Obviamente, como decíamos, ahí se desarrollan microorganismos y hongos, que se desarrolle específicamente este hongo de la pudrición blanca, como decíamos hoy, y lo importante es que tenga humedad, justamente ¿para qué? Para no perder ese microorganismo que va a ser el que me ayuda a hacer la degradación. Por lo tanto, es importante controlar la humedad y controlar vivo, ¿cierto? Mantener vivo el funcionamiento de la cama biológica. También el tiempo de permanencia y recambio. Generalmente no hay un tiempo establecido, pero entre los 3 y 5 años hay que hacer un recambio de esa cama biológica, ¿cierto? También depende de la temperatura, del uso, del cuidado que le di. Como decía, estoy manejando seres vivos en esa cama biológica y obviamente si le di un mal cuidado voy a tener que hacer un recambio mucho antes, pero generalmente haciendo las cosas más o menos bien, entre 3 y 5 años el tiempo de recambio y permanencia de esa cama es útil, ¿cierto? La cama, cuando ya está agotada, lo que se debe hacer es compostarse, es sacar esa cama biológica, ¿cierto? Y dejarla unos 8 meses para que se composte y se termine de degradar todos los metabolitos y posteriormente la puedo incorporar al suelo, o sea, puedo desparramarla, ¿cierto? En el campo o en el suelo. Pero lo importante es esto, ¿cierto? Es que se descomponga. Previamente, yo no sé si por ahora venía, pero no sé si lo dije, pero lo digo, cuando armo una cama biológica, tengo que dejar un tiempo que esa cama biológica madure. O sea, previo al uso, cuando estoy haciendo esa mezcla, esa biomezcla que decía hoy, tengo que dejar un tiempo, y ese tiempo me permite que justamente que se reproduzcan los microorganismos, en este caso el hongo de pudrición blanca, se reproduzca. Lo que yo necesito es que haya una buena cantidad, por lo tanto tengo que primero dejar que madure esa cama biológica, ¿cierto? La característica de plaguicida, bueno, la cama biológica va a actuar sobre los diferentes productos. No todos los plaguicidas y los fitosanitarios se descomponen igual, ¿cierto? Por lo tanto, como veíamos hoy en los diferentes ensayos, el tiempo de degradación va a ser mayor o menor de cada uno, pero en definitiva hay una degradación de los productos utilizados sobre una cama biológica. También la composición de la mezcla, obviamente, que va a estar en función de lo que haya en la zona. No es específicamente que tenga que ser paja de trigo o que tenga que ser chala de maíz. No, puede ser lo que haya en las zonas. En zonas por ahí del NEA vamos a encontrar mucho más material con lignina y celulosa a partir de residuos de poda, de montes o de acerrín, ¿cierto? En zonas de Cuyo encontraremos mucho más residuos de poda de vid, ¿cierto? De escobajo de uva, o en zona seguramente del NOA encontraremos por ahí más chala de lo que es caña de azúcar. Bueno, y en nuestra zona pampeana encontraremos por ahí residuos con alto contenido de lignina en lo que es paja de trigo o chala de maíz. Bueno, esos elementos pueden ser distintos, ¿cierto? Pero lo importante acá es que estén de manera mezclados y homogéneos. Lo ideal es que estén cortados en tamaños chicos, así como cuando pensamos en un silo de maíz, ¿cierto? Y picamos, cuanto más chico es el tamaño de la partícula que estamos picando, ¿cierto? Le damos mayor superficie, es
específica para que actúen los microorganismos, lo degraden y transformen lo mismo en la cama biológica. Lo ideal es que tengan entre 1 centímetro, 1,5. ¿Para qué? Para que tengan superficie de acción, ¿cierto? Y se proliferen específicamente el hongo de pudrición blanca. También lo importante es la construcción, y como veíamos por ahí en los dibujos, bueno, que estaba bien marcado que está en una zona alomada, sí, es importante que esté en una superficie elevada, ¿cierto? Y que esté protegida de las lluvias. Eso es importantísimo, ¿para qué? Para prolongar su vida útil y para que una cama biológica tenga la durabilidad que tiene que tener, ¿cierto? Y que todo ese costo o esa inversión, en definitiva, que hice, bueno, se prolongue en el tiempo y, bueno, y me permita por ahí amortizarla más lejos, ¿cierto? La cama generalmente tiene un proceso de degradación natural, justamente, ¿por qué? Porque las bacterias y los microorganismos y el hongo están trabajando sobre sustancias orgánicas y la van degradando, se va liberando dióxido de carbono en la atmósfera, líquidos, ¿cierto? Y hay un hundimiento de esa cama biológica de 10 a 20 centímetros por año, lo cual se recomienda justamente remover y completar con mezcla nueva, ¿cierto? Y con material nuevo, la cama biológica, justamente ¿para qué? Para que tenga perdurabilidad en el tiempo, ¿cierto? Bueno, y dure más, obviamente. El calco volumétrico de los efluentes, bueno, lo podemos encontrar, hay una norma IRAM, la 29561, ¿cierto? Esto está normatizado. Y yo por ahí al principio, a veces en otras charlas comento, ¿cierto? Las camas biológicas como lugar de carga, como decíamos, y lavado, hoy son una buena práctica agrícola y muchos establecimientos agrícolas lo que hacen es certifican procesos de calidad. Certificar es decir, yo hago esto de esta manera y lo puedo demostrar a través de este protocolo, ¿cierto? De buenas prácticas, y puedo ver que alguien me certifique y me diga, che, Pablo, lo que vos dijiste que ibas a hacer, lo estás haciendo, estás cumpliendo. Eso es certificar. Muchas empresas hoy también, dentro de su proceso de buenas prácticas agrícolas, certifican buenas prácticas y dicen, bueno, yo la carga de los productos y el lavado de la máquina la hago sobre una cama biológica. Y eso es lo que le indican al aplicador externo y me cargas la máquina o me la lavás en esa cama biológica que tengo en el potrero 1 o en el potrero del puesto del fondo tengo otra y la carga porque hago un proceso de certificación, ¿cierto? Y es importante por ahí remarcarlo esto. Tendemos hacia este esquema. Quien normatiza, si quieren buscar información, la norma IRAM, la 29561, norma de calidad ambiental, que es para la construcción y el manejo de camas biológicas. Esto por ahí lo pueden encontrar, googleenlo y búsquenlo. Hay mucha información. Por ahí podemos encontrar el cálculo, ¿cierto?, de una cama biológica. Lo voy a pasar por arriba, pero en definitiva, el cálculo, ¿cierto?, va a estar ahí en la norma, lo van a encontrar. Dice, se requiere 1 metro cuadrado de cama biológica por cada 1000 litros de líquido residual a tratar por año. Ahí ya me está dando un dato importante para hacer mi cálculo y planificar, ¿cierto?, en función de cómo voy a usar yo mi equipo de aplicación, ya sea una máquina, contratista, o yo usuario o productor, ¿cierto?, y poder calcular y dimensionar, ¿cierto?, la cama biológica sobre la cual voy a estar lavando y cargando el equipo, ¿cierto? El volumen máximo de carga de 15.000 litros por año. Bueno, en definitiva, hay información, ¿cierto?, que podemos encontrar, como decía, en la norma IRAM 29561. Las ventajas de implementar una cama biológica, bueno, ya fuimos viendo a lo largo de la charla, ¿cierto?, de esta exposición, cuáles son las ventajas y cuál es el objetivo, ¿cierto? Pero, en definitiva, es fácil implementar una cama biológica. Estamos diciendo que lo que tenemos que hacer es armar esa biomezcla. No tenemos que comprar nada en particular, ¿cierto?, sino tener a mano el material con alto contenido de lignina, celulosa, ¿cierto?, o hemicelulosa, para donde actúen los hongos, tierra y compost, turba. Por ahí el compost es algo con alto contenido de materia orgánica. Y bueno, justamente es fácil de armar una cama o una mesa, ¿cierto? Yo decía, las mesas, por ahí en un tacho de 200 litros, hacer la biomezcla y sobre esa el aplicador de intensivos pueda cargar y lavar su mochila, ¿cierto? También hay una buena relación costo-beneficio, como decía recién. Obviamente está en relación a cómo trate yo a ese ser vivo. Lo trato bien, voy a tener muchos años de perdurabilidad de esa cama biológica, y si la trato mal, obviamente no la cubro, dejo que se lave, o dejo que no tenga la suficiente humedad y temperatura,
voy a perder los microorganismos que hacen la acción y justamente, bueno, voy a estar vertiendo sobre esa cama biológica productos efluentes, y si no hay microorganismos que actúen, obviamente el beneficio no va a ser bueno, voy a tener que hacer una cama biológica nueva, y ahí tengo una relación de costo-beneficio mala, ¿cierto? También permite una mejor organización de las labores agrícolas, justamente ¿por qué? Porque me permite pensar y repensar y planificar cómo voy a usar la cama biológica y cómo voy a estar en función de las actividades que hago a lo largo del año, ¿cierto? Dimensionar mi cama biológica, con lo cual me está permitiendo hacer un ida y vuelta, ¿cierto? En esto de pensar y repensar mi actividad. Forma parte, como dijimos al principio, de las buenas prácticas agrícolas, es una pata fundamental en las buenas y viene a suplir ciertas cuestiones que, bueno, cuando no las teníamos, como decía hoy al principio, el conocimiento me permite avanzar en buenas prácticas. Antes no lo teníamos, hace 50 años no existían, y bueno, en definitiva, querer producir más alimentos en este mundo para una población que crece, bueno, nos hacía que tuviéramos algunas cuestiones a modificar, y la investigación y el desarrollo nos permiten justamente ver que una cama biológica es un pie fundamental, ¿cierto?, de las buenas prácticas agrícolas. Y también evidencia el compromiso de la agricultura sostenible, respetando también el cuidado del medio ambiente y también de las personas. ¿Por qué? Porque ese productor que pueda tener una cama biológica o una mesa biológica, también se está cuidando él. No solamente el medio ambiente, sino está cuidándose él y su familia, ¿cierto? De no contaminar el ámbito donde trabaja, ¿cierto? Y contaminar el agua o napas superficiales, donde luego también él se va a nutrir, ¿cierto? De esa agua. Como conclusiones, también está bueno tomarlo, ¿cierto? Porque los productos por sí solos no causan daño, sino son las formas de utilizarlos las que producen el daño. Y una cama biológica permite hacer un buen uso también de los productos, y en este caso de los residuos, de los efluentes, ¿cierto?, de los productos fitosanitarios que usamos. Porque, como dijimos al principio, el objetivo de las buenas prácticas es disminuir el nivel de exposición. Y también esto es una exposición, ¿cierto?, al medio ambiente y a las personas y a otros seres, ¿cierto? Por lo tanto, la idea es disminuir el riesgo. Al principio nosotros hablábamos de que riesgo es toxicidad por exposición, ¿cierto? Y la toxicidad no la puedo modificar, es la que el ingeniero me recomienda que utilice para ese cultivo, ¿cierto? Me recomienda tal producto. También yo puedo elegir algún alternativo, pero si me lo recomendó la receta, listo, voy con eso. Lo que yo puedo modificar es cómo me expongo yo a ese producto y cómo expongo a los demás y al medio ambiente frente a esos productos. Más que nada, quería por ahí compartir un poco de esto, por ahí es un poco corto, pero bueno, estoy abierto a las preguntas, desde ya les agradezco un poco la atención, y bueno, es esto en lo que venimos trabajando, Matías. Bueno, muy buena la exposición, muy clara, la verdad que impecable. Estamos esperando que los participantes de la charla nos hagan alguna consulta por el chat, con lo cual está abierto la parte de preguntas. Matías, si alguien también quiere hacer alguna pregunta abierta, y si podés darle la voz, también, no hay ningún problema. Bueno, Administralo vos por ahí. sí, sí. Lo único, les voy a pedir que me vayan avisando, porque hay muchos participantes. Bueno, yo te hago una consulta, Patuco. Esta Sí. misma tecnología, por ejemplo, ¿se puede utilizar también para degradar combustibles, para degradar hidrocarburos? Mirá, hay otros microorganismos también que actúan sobre eso, pero como decía al principio, a ver, podría ser, y se está investigando y se está desarrollando estudios para ver si la cama biológica, perdón, voy a poner como bioprofilaxis, funciona
y funciona bastante bien, funciona bien, en definitiva, y lo que nos genera es esto, es mitigar cuestiones que generen contaminación al medio ambiente. Ahora, se está investigando para ver si se puede desarrollar la cama biológica como elemento para bioremediación, ¿cierto? Y también hay microorganismos que actúan sobre los hidrocarburos, lo cual Sí, sí. es Bien, una opción. bien. Bueno, nos hacen una consulta. La pregunta es, ¿cómo se dimensiona la cama? Porque alguna de las personas que está participando de la actividad dice que no logró comprender, digamos, cómo dimensionarla. Bien. Está bien, está bien. No hice mucho hincapié de cómo dimensionarla. Mostré un poquito que en la norma IRAN tenemos algunos datos. La norma normatiza justamente cómo hacer un buen funcionamiento y armado y gestión de una cama biológica. ¿Sí? En definitiva, hay muchos factores a tener en cuenta para dimensionarla. En definitiva, hay que sentarse y empezar a pensar si soy contratista, si soy productor, qué volumen de aplicación hago al año. Pero cuando ya empiezo a cuantificar ese volumen de líquido que voy a estar queriendo bioremediar, o sea, o hacer profilaxis, ¿cierto?, de ese producto, bueno, ahí optaré para hacer los cálculos. Por eso hacía mucho hincapié en la norma IRAM. No quiero hacer un paso a paso de cómo hacer el cálculo. Existe la metodología norma IRAM, si ustedes la buscan, van a encontrar el dimensionamiento, y después es sentarse como ingenieros y empezar a pensar qué cuenta, ¿cierto? Y qué volumen manejamos, y bueno, ahí en función de la degradación que va a ser una cama biológica, es actuar, ¿cierto? Porque por ahí necesito una cama biológica directa, o sea, donde pongo la máquina sobre la cama biológica y hago la carga. O capaz necesito, como vimos en una foto de contratistas, Agrícola Testa, donde ellos tienen una cama biológica indirecta, ¿cierto? Y que aplican todos los productos sobre esos bienes donde está la biomezcla. Entonces, digamos, el dimensionamiento puede ser variado en función de diferentes usos. Bien. Nos acercan otra pregunta. Bueno, primero agradecen la exposición y si en todos los países en los que se está utilizando esta metodología o experimentación se ha confirmado la presencia del hongo blanco y si se sabe de otros microorganismos en particular que favorezcan la degradación de los agroquímicos. Sí, en general, la presencia del hongo blanco, del Phaneracetes chrysoporium, el hongo de la posición blanca, en todos los casos, veíamos ahí la referencia. Yo no me detuve mucho, marqué un poquito la referencia del trabajo, ¿cierto? De los trabajos de investigación en diferentes partes del mundo, pero sí. Otros microorganismos sí se deben estar estudiando, pero en definitiva sabemos que el hongo de posición blanca actúa rompiendo cadena de lignina, y varios ensayos, como veíamos, ¿cierto? Hechos por Escamen o diferentes entidades, ¿cierto? Cómo actúa ese hongo degradando los diferentes productos, ¿cierto? Y rompiendo cadenas. Con lo cual, sí, a ver, debe haber una puerta abierta a un montón. Justamente ayer hablaba con un colega y me preguntaba, ¿hay otros microorganismos? Seguramente que hay otros microorganismos en el mercado o que se están investigando. Hoy creo que sencillamente con lo que hay de investigación, el hongo de posición blanca hace un buen desarrollo, ¿cierto? Un buen desarrollo, una buena descomposición, y creo que es sencillo, digamos, no habría que, bueno, por ahí habría que seguir investigando, pero otros microorganismos me refiero. Bien, bueno, acá está Guillermo Tucat, que después otro participante comenta que, bueno, que es de la Universidad Nacional del Sur, que es especialista en el tema, donde Guillermo Tucat hizo ahí una referencia en relación al comentario que hacía Patuco sobre cómo dimensionar una cama biológica, y lo que Tucat comenta es que se debe multiplicar por 2 el volumen de líquidos a tratar anualmente. ¿Sí? Ese es el aporte que hace en ese sentido. Y
Le está habilitado el micrófono para Federico Elorza, si quiere hacer algún aporte, alguna explicación. Sí, iba a decir algo, muchas gracias Matías, iba a decir algo, y permiso Patuco, iba a decir algo Adelante. similar a lo que decía Guillermo, para un dato adicional, más o menos se requiere 1 metro cuadrado de cama biológica por cada 1.000 litros de líquido residual a tratar. Eh, Realmente es como decía Patuco, para eso es a grandes rasgos. Después hay que entrar en los detalles de las cuentas y demás, que si bien la norma IRAM todavía no está publicada, está cerca de hacerse, ya está en consulta pública y en poco tiempo más vamos a poder tener esa información que va a ser clave para ayudar a hacer un cálculo correcto de las cargas biológicas, pero no estamos muy lejos de lo que dice Guillermo. Si tomamos este, eh, ese dato, no vamos a estar lejos tampoco. Bueno, muy bien. Yo, si me permite, Patuco y Federico, me piden habilitar el audio a Guillermo Tucat para hacer un breve comentario, o no, digamos, como él prefiera, sobre una experiencia sobre distintos sustratos. Si ustedes me permiten, les habilito el Perfecto, sí. audio a Guillermo. Guillermo tiene el audio habilitado. Bueno, bienvenido y gracias por la participación. Hola, hola, ¿se escucha bien? Sí, Sí, sí. Guillermo. Sí, en realidad, primero una aclaración. Lo que yo decía, digamos, del cálculo, porque ahí vi que habían preguntado, era un cálculo muy conservador. El cálculo que decía la presentación es el que está en la norma, que es que sería en realidad el mismo volumen, ¿no? Mil litros de tratamiento anual. O sea, un metro cúbico para 1.000 litros de tratamiento anual sería el mismo volumen, ¿no? El de multiplicarlo por 2 es un criterio que usan en algunos lados un poco más conservador, teniendo en cuenta digamos, va a variar de acuerdo a la evapotranspiración, el volumen que uno utilice, la frecuencia de aplicación y un montón de cosas. Es decir, que no sean que se contradicen, sino que van en el mismo sentido, nada más que, bueno, siempre es mejor en ese sentido ser cauteloso y tener medio como un cálculo más bien conservador, digamos, era por eso la aclaración nada más. No, y con respecto a lo otro, en realidad, así por decirlo muy brevemente, la experiencia que tenemos local acá es de evaluar distintos sustratos para una zona de riego que está muy cerca de la ciudad de Bahía Blanca, que es obviamente se caracteriza por producciones intensivas, en donde el principal cultivo es la cebolla, y lo que hicimos fue evaluar distintas biomezclas hechas a partir de suelo, compost y 3 residuos lignocelulósicos que serían paja de trigo, las catáfilas exteriores, que son un residuo propio del cultivo, y viruta de álamo. Importante la aclaración que no sea de alguna gimnosperma, es decir, de pino, por el tema de la resina. Y la verdad que a lo que nosotros nos funcionó mejor fue de esos 3 residuos la viruta, por una cuestión de que tiene mayor actividad biológica y además por la característica del residuo, eh, lo que hace es que permite retener mucho mayor cantidad de líquido. Entonces, en una menor cantidad de biomezclas se puede tratar mayor volumen de líquido, así a modo sintético, digamos. Bueno, muchas gracias por el comentario. Eh, no sé si quedan alguna consulta más, alguna aclaración por parte de Patuco o Federico. Parte no, Patu. No, está bien, perfecto. ¿Algo más? Bueno, no tenemos más preguntas para hacer. Solamente el comentario de que, bueno, la actividad esta luego se va a incorporar al canal de YouTube del Centro de Graduados. Eso es lo que me dicen. Y creo que, a ver, no.
No sé si alguien más está haciendo algún comentario, perdón, pero... Perdón, hay otra pregunta más, a ver. Bien, acá hay una pregunta que ya se adelanta diciendo que es compleja la respuesta, pero Nobleza obliga a hacerla. Dice, ¿existen concentraciones de productos por encima de las cuales no prospere la cama? Si existen concentraciones. A ver, en sí, primero, lo que va a hacer es, va a demorarse. Había un trabajo, en definitiva, mostrábamos un trabajo donde diferentes el tiempo que tardaba en degradarse diferentes productos y hasta 10 meses, ¿cierto? Donde se seguían degradando. Con lo cual va a estar en función también de la presencia de los microorganismos. Y si la cama es vigorosa en el sentido de que está funcionando, hay actividad microbiana, van a seguir actuando y van a seguir degradando, ¿cierto? Y la liberación va a liberar el dióxido de carbono y se va a degradar productos. No tengo datos de ensayo, digamos, cuál es el punto en el cual pueden llegar a dejar de degradar, pero en sí la lógica me está diciendo que y los ensayos que veíamos, el tiempo, ¿cierto? Hasta 10 meses lográbamos degradar muchos productos, ¿cierto? Creo que había uno en la presentación, hay una placa donde explicaba claramente eso. Bien. Sí, creo que el comentario que hago es en relación a una de las placas de la exposición que Patuco comentabas, era que, digamos, la cama biológica es se la debe considerar como un ser vivo, con lo cual si se le dan las condiciones, digamos, para que los microorganismos actúen, va a depender básicamente de eso, creo. Sí, yo quería hacer un comentario. Ahí no están todas las imágenes y todos los resultados. En Mendoza hemos evaluado distintas concentraciones, del triple de algunos productos, y con el tiempo llegaban a degradarse completamente. Como decía Patuco, lo importante es poder mantener, y decía vos también, Matías, mantener viva la cama con un nivel de actividad que sea siempre lo máximo posible, y cuidar los hongos, los hongos y la producción de las enzimas, que son, en definitiva, son las que terminan haciendo el efecto de degradación, ¿no? Bien. Bien. Bueno, no tenemos más preguntas. Agradecerles a todos, agradecerle al Centro de Graduados por la convocatoria. El Centro de Estudiantes de la Facultad me dicen que también lo estuvo difundiendo, con lo cual seguramente en la totalidad de los participantes hay alumnos, futuros profesionales. Veo algunos docentes de la facultad también, con lo cual es muy interesante que la participación sea variada. Bueno, agradezco a Patuco, el ingeniero Pablo Méndez, agradezco a Federico Elorza, los dos miembros de CASAFE, agradezco la participación se me fue el nombre, de Guillermo Tucat, sí, Guillermo Tucat. Y bueno, y nos volveremos a encontrar en realidad el centro de graduados se volverá a encontrar con ustedes en las distintas actividades que se van a ir desarrollando a lo largo de este periodo, ¿sí?, de aislamiento. Así que bueno, les recuerdo que la actividad, luego que se edite, se va a subir al canal de YouTube del Centro de Graduados. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Patuco y a Federico, que tengan buenas tardes. Gracias, hasta luego, nos vemos. Gracias, hasta luego.